Listo. Vamos a hablar sobre el teatro del siglo de oro español. ¿Ya habíamos hablado del siglo de oro? Sí. ¿Qué habíamos dicho del siglo de oro? ¿Quién sabe? Levanta tu mano. Jefferson, dime. Jefferson. ¿Escucha? Sí, sí te escucho ahora sí. Ya mismo. Es un siglo donde los mayores de poetas surgieron. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué se llamó siglo de oro? O en el teatro, ¿por qué se llamó teatro del siglo de oro? Miss, Dime, dime, Puri. yo puedo decirlo, Sí, claro, también. porque en ese siglo brillaron mucho con su creatividad. Ajá, hubo muchos que en la parte del teatro hicieron, agregaron de repente, ¿te acuerdas que antes solamente estaba el monólogo interior? Entonces, de repente ahora agregaron una segunda persona. ¿Te acuerdas del macho cabrillo? ¿Ya? Incursionaron al macho cabrillo y que antes el teatro era tipo ópera, es decir, siempre los actores cantaban, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Y salía, encontraba y todos lo hacían cantando, cantando y cantando, ¿ya? Cantaban, utilizaban los varones esas licras pegaditas, ¿ya? Y, eh, y siempre, y bueno, y siempre era un diálogo. Ya después eh, presentan al tercer personaje, es decir, en un teatro puede haber hasta un tercer personaje y ese tercer personaje puede funcionar de narrador para que la historia se entienda con mucho mejor. Entonces, poco a poco se dio avance al teatro y en este siglo de oro es donde ya el teatro llegó a su máximo apogeo, es decir, ya tenía un lugar de presentación, ya se sabía qué temas se iban a tratar, en cuanto a la presentación, al tipo, al escenario, a la vestimenta y todo, ya estaban mucho más avanzados en cuanto a su diálogo y todo ello, ¿ya? Entonces por eso se llamó Teatro del Siglo de Oro. Sigamos, a ver. ¿De dónde proviene el término siglo de oro? A ver. Proviene de Hesíodo. Hesíodo es quien propone justamente ese término, que es siglo de oro, ¿ya? Bueno, y también aparte de que Hesíodo lo da, también se dice siglo de oro porque se dan los grandes acontecimientos que se desarrollaran o se desarrollaron, tales como por ejemplo lo que tú puedes observar, ¿no? La expresión, el arte, la naturaleza, el romanticismo porque está ahí el amor, la imaginación, la, eh, la, ¿cómo se llama esto? La imaginación, todo eso se está desarrollando dentro del teatro. O sea, ya no solamente es una expresión romántica en la que yo puedo escribir mis poemas o mis canciones, no, sino que lo voy a expresar y lo voy a representar a través de un teatro. Entonces, por esos desarrollos, por esos acontecimientos que se desarrollaron, es que se le llamó el siglo de oro en cuanto a la narrativa. También se llamó Edad de Oro o Siglo de Oro porque aparte de que hubo ese crecimiento en el teatro, también literalmente brilló, fue un ciclo que brilló, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dio la publicación de la gramática castellana con Antonio de Nebrija, que es este señor que está aquí, que sí te debes acordar porque lo hemos hablado en lenguaje, la semana pasada también lo hemos tocado y hoy también estamos hablando de él, ¿ya? Y en esta época nacieron los géneros literarios. Justamente este es el dato más importante de por qué se llama siglo de oro, porque surgieron el género lírico, género narrativo, género épico, entre ellos nacieron recién para poderlos separar y se dio inicio al drama, que es parte de la comedia y lo trágico, la tragicomedia, ¿ya?
Entonces, por eso se le llamó el siglo de oro. Hasta aquí, ¿hay preguntas? No, Miss. No, listo, seguimos. Ya. Respondan, por favor, ¿ah? No están participando, pero X, cero. Sigamos. Uno de sus máximos o principales representantes es Lope Félix de Vega y Carpio, más conocido como Lope de Vega. ¿Ya? Sí lo conoces, es este señor que está aquí. ¿Ya? Con él, obviamente, pues él sí se le conoce como Lope de Vega o se llama Lope Félix de Vega y Carpio. Su teatro que va a surgir con él se va a llamar el Teatro Lopesco, por su apellido, pues, Lope, Teatro Lopesco. ¿Qué característica? Porque vamos a hacer comparación de él y otro más, porque son dos, bueno, son tres en realidad, Tirso de Molina también, pero hay dos que son principales, que es él, ya, Lope de Vega, y que es justamente Pedro Calderón de la Barca. Entonces seguimos. Lope de Vega surge con el teatro lopesco. En su teatro vamos a encontrar un lenguaje sencillo que está dirigido al pueblo, el pueblo puede entender, no son palabras rebuscadas, no son palabras difíciles, no, al contrario, son palabras muy sencillas, ¿ya? El lugar en las que él presenta sus teatros son en unos corrales de comedia, así como, por ejemplo, ¿has ido alguna vez a una corrida de toros? No. No. Ya es como un corral. Ha sido un circo popular de esos que hay acá en la calle, que la entrada está 5 soles, 10 soles, creo. ¿Ha sido eso? Yo nunca he ido a un circo, no tuve infancia. Dios mío. Yo sí fui. Ya, ha sido un circo popular. A ver, vamos mejor para que te contextualices. A ver, dejar de... Ya. Un ratito, ya, porque si no vas a estar perdido en el espacio. A ver, a ver, a ver. Ah, Miss, un corral así tipo como todo redondo, lleno de tierra, así. No Un espacio necesariamente, pero por ahí va. cercado. No un mercado, no. Ya. No, cercado, todo cercado. Claro, todos. Ese es un corral, pues todos. Listo, pero no te Ajá. preocupes. Acá te muestro. ¿Dónde está? Ya entendí, pues. No, pero igual, pues sí, hija, para los que no les quedó claro. Ya, mira, por ejemplo, Bueno. acá. Esto cerrado. Acá atrás también está cerrado, sino que para tomarle la foto, obviamente, pues tiene que tomarle un solo lugar. Y este era el escenario. Este corral, ¿ya? Tenía una característica, porque tú sabes que en este tiempo pues estaba la aristocracia, ¿no es cierto? En estas bancas que están aquí abajito, podía ingresar cualquier parte de o sea, a estos corrales ingresaba toda la gente de nobleza, acá, los balcones. Y los que están en las banquitas acá abajito eran la gente del pueblo. O sea, están los pobres y los ricos, la aristocracia y el proletariado. ¿Listo? ¿Ya? Y aquí también había división, porque claro, tú podías ser rico, ser parte de la aristocracia, pero no todos tienen la misma riqueza. Habían unos que eran mucho más que otros. Entonces, según tu posesión en cuanto a bienes, según tu posición en cuanto a la parte económica, tú podías, cada balcón y cada lugar estaba destinado. Por ejemplo, si tú tenías cierta cantidad de dinero y eras parte y tu apellido era un apellido, pues porque antes se manejaba por apellidos, tu apellido era de renombre y era un significado de que tenías dinero, te podías sentar aquí. Y si eres rico, pero tu apellido no es tan conocido y eres rico, pero no mucho, ya te vas sentando por aquí atrás. O sea, eres de la nobleza, pero también entre ellos se dividen. ¿Me entiendes? Estos eran los corrales o los famosos corrales de comedia. Ahora sí. ¿Mis tantos se dividían? Sí, eran así. Terrible, terrible. Había mucha Listo. extensión. Entonces,
Utilizaba justamente esos corrales de comedia. Su dirigido, o sea, su teatro estaba dirigido más al pueblo. Él no se preocupaba por esos aristócratas que se peleaban por el lugar y todo. No, no, no. Es más, los aristócratas siempre manejaban un lenguaje bien culto, bien eran muy eruditos ellos. En cambio, la gente sencilla, de lenguaje sencillo, era de habla popular, ¿no? Y justamente Lope de Vega, pues, utilizaba a veces jergas, ¿no? O palabras populares que se utilizaban en aquella época y que la gente, pues, de alta alcurnia decía, ay, ¿cómo van a presentar eso? Que es de bajo nivel, es vulgar. Entonces, así como había un teatro lopesco para para el pueblo, también había otro teatro para los que sí tenían el lenguaje ahí bien refinado. Pero vamos primero iniciando hablando por Lope de Vega, ¿ya? El lugar, corrales de comedia. La temática, es decir, ¿de qué trataban sus teatros? Eran sobre historias basadas en algunos hechos reales, es decir, situaciones reales que él observaba en su día a día donde él estaba viviendo, que era justamente aquí. Por ejemplo, en España, o como tú puedes ver, tanto se separaban entre ricos y pobres, había tanta injusticia que los pobres tenían que, sí había. Y justamente una de sus obras narra pues esa realidad que ahora vamos a hablar. Fue conocido como el padre del drama, dramático terrible, ¿ya? Obra representante, Fuente Ovejuna, seguramente recuerdas Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna resalta justamente una de las injusticias que tiene la aristocracia con el pueblo y que al final el pueblo se revela, porque él siempre Lope de Vega siempre va a saltar por el pueblo, cómo el pueblo se revela en contra de este alcalde que iba a violar a las mujeres al pueblo llamado Fuente Ovejuna. Y aquí justamente es una obra basada en un hecho real en cuanto al Comendador de Ocaña. Un poquito para conocer su vida, él nació en España, Madrid, en 1562, fue denominado como el Fénix de los Ingenios, fue llamado el Fénix de los Ingenios, y Cervantes, por su parte, lo llamó como el monstruo de la naturaleza, porque ya, o sea, ¿qué más, no? Su obra era más que suficiente, más que creativa, ¿ya? Tuvo varios amoríos, o sea, era un Don Juan, ¿ya? Tuvo varios amoríos y murió en 1635. La razón no la dice, pero si tuvo varios amoríos, ¿de qué crees que haya muerto? ¿Sabes? Sí, ¿De depresión? De soledad. No. no. Tiene varios amoríos. Está con Cáncer. otra, con otra y con otra. ¿De qué crees que pudo A veces te da una enfermedad a los hombres cuando siempre están con varias mujeres. Ah, Ajá, SIDA no es esa. rápido, pues hijo. porque no es algo que diga la historia y no es algo que haya yo leído, pero yo asumo, pues, ¿no? Porque si murió después, al poco tiempo nomás, ya entonces ya, pues, que es lo que yo, No, es mi opinión. No te digo que eso vas a encontrar. SIDA, no, Génesis, yo no he dicho SIDA. no, No, muy fuerte. que de repente, probablemente sea una de las causas de su muerte. Murió en 1635. En sus obras cultivó todos los géneros, ¿ya? A ver. Ya. En sus obras cultivó todos los géneros literarios, es decir, él ha escrito en narrativa, es decir, en prosa, por ejemplo, la Dorotea, escribió también poesía épica, es decir, la poesía en la que hay lucha por defender al amor de mi vida, por eso es épica, por ejemplo, la Dragantonea, el Isidro, o la poesía lírica, ¿no? Lírica porque habla del amor, de la pasión, del sentimiento y todo ello, destaca en sonetos, canciones y romances, y también hizo obra dramática, escribió más de 1000 obras y fue en el género que más destacó, en la dramática. Por eso se le conoció como el padre de la drama, porque escribió un montón, más de 1000, ¿ya? Otro representante, aparte de Lope de Vega, también es Tirso de Molina, pero no es tan
tan principal. Los principales son dos, él y uno más. Ahorita vamos a hablar. En cuanto a Fuente Ovejuna, que es justamente una de sus obras cumbres de Lope de Vega, el tema principal es el honor villano y campesino. Los personajes principales son el comendador, Laurencia, Frondoso, el pueblo y la reina Isabel. ¿Listo? Si nos da tiempo al final vemos un pequeño fragmento. Si no nos da tiempo, no vemos nada. Sigamos. Pero más o menos si sabes, ¿te acuerdas cuando te conté o no te acuerdas? Yo sí me acuerdo, Miss. Claro. ¿No es cierto? En la que, a ver, entonces de repente si no te la llego a pasar, mejor te comento un poquito para que tengas noción, ¿ya? Porque hay preguntas en tu práctica que puede complicarte la existencia. Entonces, el comendador es un noble, es decir, es de la aristocracia, prepotente, se deja arrastrar por sus bajas pasiones y se va pues al pueblito de Fuente Ovejuna en la que él les hace creer a las muchachas inocentes que el que se entreguen a él, que tengan relaciones sexuales con él, es como un distintivo que a ellas las debe hacer sentir especiales, porque el comendador no va a estar con cualquiera. Entonces deben sentirse orgullosas de haber sido tocadas o violadas o haber mantenido relaciones sexuales con él. Debieron sentirse orgullosas. Sin embargo, dentro de las mujeres que sí existían y que sí se sentían orgullosas de ello, también había aquellas que no se sentían orgullosas de entregarse a alguien que no sentían algún tipo o no tenían algún tipo de sentimiento hacia esa persona. Y es justamente Laurencia. Laurencia tenía su novio, Frondoso, que eran campesinos ambos, ¿no es cierto? Entonces, el comendador ve a Laurencia, se enamora y quiere pues tener relaciones sexuales con ella, pero ella no quiere. Y es la primera mujer de Fuente Ovejuna que lo rechaza. Y al rechazarlo, pues, él mucho más terco, quiere estar con ella. Bueno, cuando él va y le cuenta a su padre sobre lo que el comendador quiere hacer, quiere abusar de ella, el padre indignado, molesto, le dice, no, que cómo es posible que él pueda caer a sus bajos instintos. Sin embargo, pues él de alguna manera menosprecia al padre, que era el alcalde de Fuente Ovejuna, menosprecia al padre de Rosaura y dice que, de Laurencia, perdón, y menciona que las mujeres deben sentirse dignas al estar con él. Entonces, cierto personaje se va a visitar porque Fuente Ovejuna no tenía nadie más pues que los pueda defender. Entonces fue a la reina Isabel a contarle justamente el tipo de gobernador que estaban, o del tipo de mensajero que enviaban a Fuente Ovejuna, que decía que se debían sentirse orgullosas de acercarse a él porque las mujeres solo servían para tener sexo. Y recuerda que la reina Isabel era una mujer, entonces se sintió totalmente indignada por esa situación. Entonces, ¿qué ocurre un día? Ya para terminar, porque no nos podemos explayar en todo, ¿ya? Cierto día estaban caminando, ¿no? Por la parte, pues, esta de... por la parte del... ¿cómo se llama esto? Por el bosque, que queda justamente en Fuente Ovejuna, y estaba caminando una de las pueblerinas, ¿ya? Y dentro de las pueblerinas, pues, justo como ella estaba caminando sola, claro que no era Laurencia, pero era una pueblerina que caminaba sola por aquel lugar, ¿ya? Y que esa pueblerina quería, o estaba, creo, en algún tipo de sentimiento con Mengo, que es uno de los personajes también. Entonces, cuando ella está pasando, creo que se iba a recoger agua al río o algo por el estilo, se encuentra justamente con el comendador que fue rechazado por
Laurencia. Entonces, Jacinta, me acuerdo, fue Jacinta. Entonces, Laurencia, como la rechazó él, todo molesto, pues está yendo y justo ve a Jacinta sola. Como no pudo hacerlo con Laurencia, buscó y violó a Jacinta. Pero antes que la viole, Mengo se mete y le dice, pues, ¿no? Justo Laurencia también llega en ese momento y dice, Laurencia, llévate la Jacinta, se va, yo me encargo de él. Y lamentablemente, pues él es un pueblerino, el otro es un comendador que tiene arma. Entonces, ¿qué hizo? Lo mató a Mengo. Una vez que mató a Mengo, se fue detrás de las chicas. Laurencia logró escapar, más Jacinta no. Y sí, pues logra violar a Jacinta. Una vez que viola a Jacinta, ya el pueblo indignado, porque Jacinta regresa, así como puedes ver en la imagen, regresa al pueblo ensangrentada, diciendo que fue violada por el comendador, y es donde se van, pues, y la reina Isabel viene y dice, vamos a investigar qué pasó, porque todo el pueblo se fue a buscar al comendador y lo mataron, en venganza lo que él hacía con todas las mujeres. Y la reina Isabel, que era quien mandaba al comendador, fue y preguntó qué pasó, porque querían matar y ejecutar a todos. Y ella preguntó, ¿quién mató al comendador? Porque no quiero matarlos a todos, quiero matar al responsable. Y todos en conjunto decían, lo hizo Fuente Ovejuna. Lo hizo Fuente Ovejuna, pero ¿cómo es que lo hizo Fuente Ovejuna? Sí, lo hizo Fuente Ovejuna. Entonces ya al mencionar eso, es que al Fuente Ovejuna, al decir que fue Fuente Ovejuna, después ya ellos le explicaron lo que pasó, lo que él hacía y por qué es que el pueblo decide matarlo, y la reina Isabel entendió y sí, pues dijo, sí, era lo más justo. Y entendió el por qué lo había matado y decidió de que el padre de Laurencia gobernara y que sea un lugar pacífico, tranquilo, sin violencia ni nada por el estilo. Más o menos de eso trata Fuente Ovejuna, así rapidito nada más. ¿Ya? Otro representante es también Pedro Calderón de la Barca. Ya hablamos de uno, Lope de Vega. Tirso de Molina lo mencionamos nada más, ¿ya? Y otro del que sí vamos a hablar es Pedro Calderón de la Barca, ¿ya? A diferencia de Lope de Vega, obviamente por el apellido, a él se le llama como el teatro calderoniano, ¿listo? Él es el del lenguaje culto. Sus obras están dirigidas a la alta alcurnia, a la nobleza. La gente del pueblo es como tú, ¿no? Imagínate, o es como cualquiera. La gente del pueblo de aquel entonces tenía que ir a ver las obras, o si es que deseaba, ¿no? Ir a ver las obras de Calderón de la Barca, acercarse y no entender nada, o sea, salir y decir, ¿pero qué dijo? ¿Y por qué le habrá contestado así? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa lo otro? Entonces no entendían, pero la nobleza sí lo entendía, porque ellos tenían una educación mucho más elevada que ellos, ¿cierto? En el caso de él, como ya te mencioné, pues también está dentro de los corrales para su representación de teatro, pero en el caso de él, como está dirigido a la nobleza, ¿ya? Él va a estar no solamente en los corrales, sino también en los atrios de las iglesias, ahí donde el padre hace su misa en el altar. Chicos, ¿están ahí? Sí. Ya, en el... Sí, Miss. Ya, en ese tipo de lugares hacía sus representaciones o en los palacios. O sea, él no se iba a los corrales, él se iba a palacios o a las iglesias. ¿Y por qué las iglesias? Porque en ese tiempo, pues, la religión era la que dominaba, ¿ya? Tanto es así que sus temas, los temas que Pedro Calderón de la Barca presentaban eran religiosos o filosóficos y eran autosacramentales, es decir, están relacionados con la iglesia o con algún pasaje bíblico. Si bien es cierto, él no desarrolló lo autosacramental, pero sí lo perfeccionó. En sus representaciones de teatro lo perfeccionó. Las obras resaltantes es Alcalde de Samanea y La vida es sueño, que seguramente también te acuerdas que lo hemos comentado. ¿O no?
Sí, Dígame, lo escuché cortado, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss, la vida de sueño sí nos contó. Listo, chicos. Entonces, biografía. El- Miss, lo escucho cortado. pero, ¿el resto me escucha bien o me escucha entrecortado? Se le escucha bien. Miss. Ok, yo le escucho bien, Miss. Net, pues, Puri. Yo lo escucho bien, Miss. Ya, Me pues, voy a poner datos, Miss, un ratito. ya. Y si no, Daniel, no te preocupes porque está siendo grabado y ya todo lo ves después en el video. Ya, mejor después ya veo el video yo. No. Él nació en Madrid. O sea, ¿dónde? En España. España. En España. España, Miss, España. 1525. Se dedicó al ejercicio de las armas. ¿Ya? En 1651 abrazó la carrera sacerdotal, por eso es que tenía también noción de la parte religiosa, tenía... ¿Luna? Luna, sí. Depende. Si dice luna se baña, es luna de una chica. Pero si dice la luna está sucia, no es. Ah, no, entonces no es con mayúscula. No, porque es un objeto, es un sustantivo. Un sustantivo nunca va con mayúscula. A menos que sea propio, pero no es propio. Ya, sigamos. Entonces, se dedicó al ejercicio de las armas y en 1651 abrazó la carrera sacerdotal. Por eso es que tenía ese privilegio de presentar sus teatros en las iglesias o en los palacios. Y podía escribir también pasajes bíblicos porque él había estudiado cierta parte del sacerdocio. Es el más grande representante del teatro barroco, fuera de ser representante también del siglo de oro español. Murió en 1681. Sus obras, bueno, él abarcó la comedia, los autosacramentales y los entremeses. En la comedia vamos a hablar de La vida es sueño, ya que es la obra que te comenté ya. El alcalde de Zalamea, el mayor monstruo, el médico de su honra, a secreto agravio, secreta venganza, la devoción de la cruz, el príncipe constante. En los sacramentales tiene el gran teatro del mundo, el divino Orfeo, el gran mercado del mundo. Entre meses tiene el desafío de Juana Rana, el convidado y la pedidora. ¿Listo? Acá solo te coloqué la parte de la estructura de La vida del sueño porque nosotros ya hemos trabajado, si te acuerdas, ¿no? De Segismundo, de Rosaura, ¿te acuerdas? De Basilio, del rey Basilio, que por el oráculo tuvo Sí, Miss. su hijo en la torre y que Sí. al final dos de sus amigos, Rosaura y ¿qué más se llamaba? Carlín, fueron y lo iban a sacar, si te acuerdas, ¿no? Ya. Sí, Miss. Muy bien, La vida es sueño es de género dramático. Ay, no puedo, sal, por favor, sal. Ya, es de género dramático, ¿por qué? Porque es un drama, se representa en un teatro. Ya, en cuanto al ámbito, se desarrolla en la corte del rey Basilio en Polonia. Los personajes son Basilio, el rey de Polonia, Segismundo, el príncipe, hijo de Basilio, Astolfo, el duque de Moscovia. Está también, está Clotaldo, el viejo Clarín, está Clarín, el gracioso, está Rosaura, y está Estrella. ¿Ya? El tema principal habla sobre la existencia humana entre la vida y el sueño, porque Segismundo no sabe si está en realidad viviendo su realidad o es parte del sueño o de su pesadilla. ¿Ya? Y otros pues sería el libre albedrío, la falta de la libertad, el perdón del hijo al padre. El lenguaje de esta obra, siendo de Calderón de la Barca, pues es culta, estilo solemne y propenso a la meditación filosófica. Característica del teatro calderoniano, elevación del pensamiento, grandioso en estilo de la versificación, elevado concepción filosófico, falta de originalidad, tratamiento psicológico del personaje importante y gran evocación y devoción católica. ¿Por qué crees? Porque él se dedicó ¿a qué? ¿A qué se dedicó? ¿Te acuerdas? Chicos, Disculpe, Miss. ¿a qué se dedicó? ¿Qué estudió Pedro Calderón?
Ah, era sacer, ay, no. Pero Sí, está bien. a, a lo Estudió religión. religioso. Estudió, Ah, la religión. o sea, se vinculó, a la vida sacerdotal y por eso pues tiene varias obras sacramentales. Muy bien, ahora sí, vamos a observar. Faltan 5 minutos. Sí, vamos a observar, no nos va a alcanzar tiempo ni observar ni del uno ni el otro, porque el otro dura 6 y el otro 7. Ya, chicos, entonces les subo en la plataforma o a la plataforma les subo la tareita, son 10 preguntitas, todo. Las preguntas están en relación a este y al tema anterior. Sí, hay preguntas de aquí y hay preguntas del tema anterior. Entonces, para desarrollar esa práctica, revisa las diapositivas anteriores. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No. ¿Todo claro? Ninguna, Miss, todo bien, todo claro. Bueno, no entendí mucho, pero a ver el video. Daniel, ¿por qué eres así? Malogras mi video. Ya. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Perfecto? Sí. Listo, chicos. Que tengan buen día. Cuídense. Buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Chao, Miss. No, Miss. Chao. Chao, Miss.